Cuando mis propios hijos me señalaron con el dedo y se rieron de mí frente a toda la familia en la graduación de mi nieta, supe que había llegado el momento de mostrarles quién soy realmente. Permíteme contarte algo que jamás pensé que tendría el valor de admitir. Durante 15 años, fingí ser pobre para que mi familia me amara por quien era, no por lo que tenía. Qué ingenua fui al creer que el amor verdadero podía florecer desde la mentira. Esa tarde de mayo, cuando llegué sola a la ceremonia de graduación de Isabela, mi nieta de 18 años, vestida con mi abrigo gastado y mis zapatos remendados, no imaginé que sería testigo de la crueldad más despiadada que una madre puede experimentar. Mi nuera, Patricia, con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado a lo largo de los años, alzó la voz lo suficiente para que todos escucharan. «Miren, ahí viene la abuela». Ni siquiera trajo a su marido. Seguramente no tenía dinero para el taxi de él también. Las risas resonaron como dagas en mi pecho. Mis propios hijos, Carlos y Miguel, se unieron al coro de burlas. «Mamá siempre ha sido así», murmuró Carlos a su esposa, «nunca ha sabido vestirse apropiadamente para las ocasiones importantes». Pero antes de continuar con esta historia que me duele tanto como me libera, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento de humillación que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Elena Martínez, y durante décadas he sido la esposa de Roberto Martínez, uno de los empresarios más exitosos del país. Sí, has leído bien. Mientras mis hijos me veían como una carga económica, yo era la mujer detrás de un imperio que vale más de 50 millones de dólares. ¿Por qué escondí mi verdadera identidad? Porque cuando era joven y acababa de casarme, cometí el error de creer que la humildad extrema y la sencillez me harían más querida. Pensé que si mis hijos me veían como una mujer común, me amarían por mi corazón, no por mi cuenta bancaria. Qué equivocada estaba. Esa tarde, sentada en la última fila del auditorio, viendo cómo mi propia familia se avergonzaba de mí, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que conocieran a la verdadera Elena Martínez. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Mi infancia estuvo marcada por enseñanzas firmes y valores que mi padre, un hombre de carácter fuerte, me inculcó desde pequeña. Una mujer debe saber cuándo mostrar su fortaleza y cuándo ser paciente, solía decirme con voz grave y mirada penetrante. Crecí con la convicción de que la verdadera fuerza reside en el equilibrio entre la determinación y la humildad. Cuando conocí a Roberto en una conferencia empresarial hace 25 años, pensé que había encontrado mi alma gemela. Era un hombre carismático, con una visión clara del futuro y una ambición que me fascinaba. Nuestro noviazgo fue un torbellino de promesas y sueños compartidos. Me cortejó con una intensidad que me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. El día de nuestra boda, vestida de blanco y radiante de felicidad, creí sinceramente que habíamos construido los cimientos de un amor eterno. Roberto me susurró al oído durante nuestra primera danza. «Seremos invencibles juntos, Elena. Tú serás mi fortaleza silenciosa». En ese momento, esas palabras me parecieron románticas. Ahora comprendo que fueron proféticas de una manera que jamás imaginé. Los primeros años de matrimonio transcurrieron en una burbuja de aparente perfección. Roberto trabajaba incansablemente construyendo su empresa, mientras yo me dedicaba a crear un hogar cálido y acogedor. Cuando nacieron Carlos y Miguel, con 2 años de diferencia, sentí que mi propósito en la vida se había completado. Eran bebés hermosos, llenos de energía y curiosidad. Sin embargo, fue precisamente durante esos años de maternidad temprana cuando tomé la decisión que cambiaría el curso de mi existencia. Observando cómo otras esposas de empresarios exitosos se comportaban con ostentación y frivolidad, decidí que yo sería diferente. Quería que mis hijos me amaran por mi esencia, no por las comodidades materiales que podía proporcionarles. Comencé a vestirme de manera más sencilla, a evitar las joyas costosas que Roberto me regalaba, a rechazar los lujos que nuestro estatus económico nos permitía. Pensé que esta humildad artificial me convertiría en una madre más auténtica, más conectada con mis hijos. Qué ingenua fui al creer que el amor verdadero podía florecer desde una mentira tan elaborada. Durante los primeros años, mi estrategia parecía funcionar. Carlos y Miguel eran niños cariñosos que disfrutaban de mi compañía. Pasábamos tardes enteras jugando en el parque,
leyendo cuentos y compartiendo secretos. Yo era su mundo, y ellos eran el mío. Pero a medida que crecían y comenzaban a interactuar con otros niños de familias adineradas, empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué mamá no tiene ropa bonita como la mamá de Sebastián?, preguntaba Carlos con inocencia. ¿Por qué no tenemos una casa más grande?, añadía Miguel, comparando nuestro hogar con las mansiones de sus compañeros de clase. Cada pregunta era una puñalada en mi corazón, pero me mantuve firme en mi decisión. Les explicaba que la verdadera riqueza estaba en el amor familiar, en los valores y en la sencillez. Ellos asentían, pero en sus ojos comenzaba a brillar una chispa de duda que con el tiempo se convertiría en desprecio. Roberto, absorto en sus negocios, apenas notaba estos cambios sutiles en la dinámica familiar. Para él, yo era la esposa perfecta, discreta, dedicada y sin exigencias materiales. No se daba cuenta de que mi silencio escondía una tormenta emocional que crecía día a día. Ahora, recordando esos años con la claridad que da la experiencia, comprendo que fue entonces cuando planté las semillas de mi propia destrucción. Pero también fue cuando, sin saberlo, comencé a forjar la fuerza interior que me salvaría años después. La ironía de la vida es cruel. Mientras intentaba enseñarles humildad, estaba criando a 2 hijos que aprenderían a despreciarme por esa misma cualidad que tanto valoraba. La transformación hacia mi nueva identidad no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, meticuloso, como quien construye una obra de arte destinada a engañar hasta al observador más perspicaz. Cada mañana, frente al espejo de mi habitación, practicaba ser alguien que no era. Una mujer de recursos limitados, preocupada por cada centavo, ajena al mundo de privilegios que realmente habitaba. Mientras Roberto expandía su imperio empresarial, adquiriendo propiedades, invirtiendo en mercados internacionales y consolidando alianzas estratégicas, yo me dedicaba a perfeccionar mi actuación. Guardé mis vestidos de diseñador en el fondo del armario, reemplazándolos por prendas compradas en tiendas de segunda mano. Mis zapatos italianos fueron sustituidos por calzado económico que compraba en centros comerciales modestos. El proceso de despojamiento material se volvió casi obsesivo. Vendí discretamente algunas de mis joyas más valiosas, donando el dinero a organizaciones benéficas sin que Roberto lo supiera. Cuando él preguntaba por algún collar o pulsera específica, yo inventaba excusas creíbles. Se rompió y lo llevé a reparar, o lo presté a mi hermana para una ocasión especial. Mis hijos observaban estos cambios con una mezcla de confusión y creciente vergüenza. Carlos, que entonces tenía 8 años, comenzó a notar las diferencias entre nuestra apariencia y la de otras familias en eventos sociales. «Mamá, ¿por qué no te arreglas como las otras señoras?», me preguntó una tarde después de un festival escolar donde había destacado por mi vestimenta sencilla entre un mar de elegancia ostentosa. Miguel, más pequeño pero igualmente observador, desarrolló una sensibilidad particular hacia las miradas de curiosidad que mi apariencia generaba. Durante las reuniones de padres de familia, lo veía encogerse de vergüenza cuando otros niños señalaban mi ropa gastada o mis zapatos desgastados. Su incomodidad era palpable, pero yo interpretaba su reacción como una lección valiosa sobre la importancia de los valores internos por encima de las apariencias. Roberto, sumergido en sus responsabilidades empresariales, tardó meses en percatarse completamente de mi transformación. Cuando finalmente lo hizo, su reacción fue de desconcierto más que de alarma. «Elena, ¿te encuentras bien? Últimamente te veo diferente», me dijo una noche mientras cenábamos. Le expliqué que había decidido adoptar un estilo de vida más austero, más conectado con valores auténticos. Él asintió distraídamente, probablemente pensando en alguna negociación importante, y nunca más volvió a cuestionar mi decisión. La ironía de mi situación se volvía más evidente cada día. Mientras fingía preocuparme por gastos menores, Roberto me consultaba sobre inversiones millonarias. Mientras usaba cupones de descuento en el supermercado, firmaba documentos que autorizaban transferencias bancarias por sumas astronómicas. Mi vida se había convertido en una dualidad perfecta. Pobreza fingida en público, riqueza real en privado. Los empleados domésticos, testigos silenciosos de esta extraña dinámica, mantenían una discreción profesional admirable.
María, nuestra ama de llaves, a veces me miraba con expresión interrogante cuando me veía remendando ropa que podría reemplazar sin pensarlo 2 veces. Pero jamás hizo comentarios, respetando lo que probablemente consideraba una excentricidad inofensiva de la señora de la casa. Durante las vacaciones familiares, mi actuación alcanzaba niveles casi teatrales. Mientras Roberto reservaba suites presidenciales en hoteles de lujo, yo aparentaba sorpresa y preocupación por los costos. ¿Estás seguro de que podemos permitirnos esto?, le preguntaba con fingida ansiedad, sabiendo perfectamente que el gasto representaba una fracción insignificante de nuestros ingresos mensuales. Mis hijos comenzaron a desarrollar una narrativa propia sobre nuestra situación económica. En sus mentes infantiles, papá era el proveedor generoso que nos permitía ciertos lujos ocasionales, mientras mamá era la figura restrictiva que siempre se preocupaba por el dinero. Esta percepción distorsionada se arraigó profundamente en su comprensión de la dinámica familiar. La semilla del desprecio futuro se plantó durante esos años de representación constante. Sin darme cuenta, estaba enseñando a mis hijos a asociar mi imagen con limitaciones, restricciones y mediocridad económica. Cada vez que rechazaba una compra innecesaria o expresaba preocupación por gastos menores, reforzaba la idea de que yo era un obstáculo para una vida más próspera. Ahora comprendo que mi mayor error no fue la mentira en sí misma, sino la consistencia con la que la mantuve. Durante años, construí una identidad falsa tan convincente que incluso yo misma comencé a creerla en ciertos momentos. La línea entre Elena la actriz y Elena la persona se difuminó peligrosamente. Pero en aquel entonces, convencida de que estaba sembrando valores sólidos en mis hijos, continué perfeccionando mi máscara de simplicidad, sin imaginar que estaba cavando mi propia tumba emocional. La adolescencia de mis hijos marcó el inicio de una época que ahora reconozco como el comienzo del fin de nuestra relación tal como la había conocido. Carlos, a los 14 años, había desarrollado una personalidad más asertiva y crítica, mientras que Miguel, con 12, mostraba una sensibilidad aguda hacia las opiniones ajenas que lo convertía en un observador implacable de nuestras diferencias sociales. El primer incidente que debería haberme alertado ocurrió durante una cena familiar en casa de los Rodríguez, socios comerciales de Roberto. Llegué vestida con mi habitual sobriedad. Un vestido azul marino comprado en una tienda departamental, zapatos cómodos pero claramente económicos, y mi cabello recogido en un moño sencillo. Las otras esposas lucían atuendos que fácilmente costaban más que el salario mensual de una familia promedio. Durante la velada, noté cómo Carlos evitaba presentarme a sus nuevos amigos del colegio privado al que asistía. Cuando finalmente se vio obligado a hacerlo, su voz sonaba tensa y sus ojos evitaban los míos. «Ella es mi mamá», murmuró rápidamente, como si las palabras le quemaran la garganta. Luego se alejó con una prisa que no pudo disimular. Miguel, por su parte, había desarrollado una estrategia diferente pero igualmente reveladora. Comenzó a inventar excusas para evitar que lo acompañara a eventos escolares. «No es necesario que vengas, mamá. Es solo una presentación aburrida», me decía con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su verdadera intención. Cuando insistía en asistir, lo veía encogerse visiblemente cada vez que algún compañero se acercaba a saludarme. Las conversaciones en casa también comenzaron a cambiar sutilmente. Mis hijos empezaron a hacer comentarios aparentemente inocentes pero cargados de significado. «La mamá de Andrés siempre se ve tan elegante», comentaba Carlos mientras desayunábamos. «Debe ser genial tener una mamá que se preocupe por su apariencia», añadía Miguel, sin mirarme directamente pero asegurándose de que yo escuchara cada palabra. Roberto, absorto en una expansión empresarial particularmente compleja, permanecía ajeno a estas dinámicas familiares. Cuando ocasionalmente notaba la tensión, la atribuía a los cambios normales de la adolescencia. «Los muchachos están creciendo, Elena. Es natural que busquen su independencia», me decía con esa sonrisa paternal que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero yo comenzaba a percibir algo más profundo y perturbador en el comportamiento de mis hijos. No era simplemente independencia adolescente, era una vergüenza genuina hacia mi persona. Durante las reuniones familiares, observaba cómo se posicionaban físicamente lejos de mí,
cómo sus conversaciones se interrumpían abruptamente cuando me acercaba, cómo sus risas se apagaban en mi presencia. El punto de inflexión llegó durante la celebración del 15º cumpleaños de Carlos. Habíamos organizado una fiesta en casa, invitando a sus compañeros de clase y a algunas familias amigas. Yo había elegido un vestido que consideraba apropiado para la ocasión, discreto pero presentable. Sin embargo, cuando bajé las escaleras para unirme a la celebración, escuché a Carlos susurrar a uno de sus amigos: «Esa es mi mamá». Perdón por, ya sabes, cómo se ve. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo se disculpaba por mi existencia, por mi apariencia, por quien yo había elegido ser. En ese momento, una parte de mí quiso subir corriendo a mi habitación, ponerme uno de mis vestidos de diseñador guardados en el armario y bajar convertida en la mujer elegante que realmente era. Pero otra parte, más obstinada, se aferró a la convicción de que estaba enseñándoles una lección valiosa sobre la superficialidad de las apariencias. Miguel desarrolló una táctica aún más hiriente. Comenzó a referirse a mí de manera indirecta cuando hablaba con extraños. En lugar de decir, mi mamá, usaba frases como, la señora de la casa, o simplemente, ella. Era como si hubiera decidido crear una distancia emocional que se reflejaba en su lenguaje. Las invitaciones a eventos sociales se volvieron campos de batalla silenciosos. Mis hijos desarrollaron un sistema de señales no verbales para comunicarse entre ellos cuando yo cometía algún error social. Usar los cubiertos incorrectos, no reconocer una marca de lujo, o simplemente existir en espacios donde mi apariencia contrastaba dramáticamente con el ambiente. Durante una gala benéfica a la que asistimos como familia, Carlos se acercó a mí con una expresión que jamás olvidaré. «Mamá, ¿podrías no hablar tanto con la gente esta noche?», me pidió con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente. «Es que a veces dices cosas que, bueno, que no encajan». Esa noche, mientras observaba a Roberto interactuar naturalmente con otros empresarios. Mientras veía a mis hijos moverse con comodidad entre los invitados, me di cuenta de que me había convertido en una extraña en mi propia familia. Había creado una versión de mí misma que era incompatible con el mundo en el que vivíamos, y mis hijos estaban pagando el precio de mi experimento social. Pero aún no estaba lista para admitir mi error. Todavía creía que el tiempo les enseñaría a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. Qué equivocada estaba. La semilla del desprecio había germinado, y pronto crecería hasta convertirse en algo mucho más destructivo de lo que jamás imaginé. El descubrimiento de las conversaciones secretas de mis hijos llegó por casualidad, como suelen llegar las verdades más dolorosas. Era una tarde de octubre cuando regresé temprano de hacer las compras y escuché voces provenientes de la habitación de Carlos. La puerta estaba entreabierta, y sus palabras flotaron hacia mí como dagas envenenadas. «No puedo creer que tengamos que vivir con esta vergüenza», decía Carlos con una voz cargada de frustración. «Todos en el colegio saben que papá es millonario, pero cuando ven a mamá, piensan que somos unos mentirosos o que papá es tacaño con su propia esposa». Miguel respondió con una amargura que jamás había escuchado en su voz: «Es humillante. Ayer, cuando fui a casa de Sebastián, su mamá me preguntó si la nuestra estaba enferma o tenía algún problema. No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a alguien que tu mamá elige vestirse como una indigente?». Me quedé paralizada en el pasillo, sintiendo cómo cada palabra atravesaba mi corazón como cristales rotos. Mis propios hijos, la razón de mi existencia, hablaban de mí con un desprecio que jamás imaginé posible. «Lo peor es que no podemos hacer nada», continuó Carlos. «Si le decimos algo, se pone en modo víctima y nos habla de valores y humildad. Como si no supiéramos que vivimos en una mansión y que papá tiene más dinero del que podríamos gastar en toda nuestra vida. A veces pienso que lo hace a propósito», añadió Miguel con una perspicacia cruel para su edad. «Como si quisiera sabotear nuestras relaciones sociales. Es como si disfrutara siendo el obstáculo entre nosotros y una vida normal». Escuché pasos acercándose hacia la puerta y me alejé rápidamente, refugiándome en mi habitación con el corazón destrozado. Durante horas permanecí sentada en mi cama, procesando la magnitud de lo que había escuchado. Mis hijos no solo se avergonzaban de mí,
me odiaban activamente por lo que percibían como una traición a su estatus social. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada interacción con Carlos y Miguel estaba teñida por el conocimiento de sus verdaderos sentimientos. Cuando me sonreían durante el desayuno, yo sabía que era una actuación. Cuando respondían a mis preguntas sobre el colegio, podía sentir su impaciencia apenas contenida. Decidí investigar más profundamente, y lo que descubrí me destrozó completamente. Revisando discretamente sus redes sociales, encontré conversaciones donde se referían a mí como la loca de la casa o nuestro problema familiar. Habían creado toda una narrativa alternativa donde yo era retratada como una mujer con problemas mentales que se negaba a aceptar la realidad de nuestra situación económica. En una conversación particularmente cruel con sus primos, Carlos escribió: "Mi mamá vive en una fantasía donde cree que ser pobre es virtuoso. Es patético verla actuar como si fuéramos una familia de clase media cuando papá podría comprar la mitad de la ciudad si quisiera". Miguel había sido aún más específico en sus quejas: "Odio llevar amigos a casa porque nunca sé qué versión de mamá van a encontrar. A veces actúa como si no pudiéramos permitirnos pizza, y otras veces papá llega en su Mercedes último modelo. Es esquizofrénico". La palabra esquizofrénico me golpeó especialmente fuerte. Mi hijo menor había diagnosticado mi comportamiento con una crueldad clínica que me dejó sin aliento. Para él, yo no era una madre con principios diferentes. Era una enferma mental que avergonzaba a la familia. Pero lo más devastador llegó cuando descubrí que habían comenzado a mentir activamente sobre mí a sus amigos. Carlos había inventado una historia elaborada donde yo sufría de problemas nerviosos después de un accidente imaginario, lo que explicaba mi comportamiento extraño. Miguel había optado por una versión más simple pero igualmente hiriente. Simplemente decía que yo no era como las otras mamás, y cambiaba de tema rápidamente. Durante una cena familiar, observé cómo intercambiaban miradas cómplices cuando yo hablaba. Habían desarrollado un lenguaje secreto de gestos y expresiones que usaban para comunicarse sobre mi comportamiento inapropiado, sin que yo me diera cuenta. O al menos, eso creían ellos. Roberto, completamente ajeno a esta dinámica tóxica, continuaba tratándome con el mismo respeto y cariño de siempre. Cuando ocasionalmente notaba tensión en la mesa, la atribuía a los desafíos normales de criar adolescentes. Los muchachos están en una edad difícil, me decía con esa sonrisa comprensiva que tanto amaba. Necesitan tiempo para madurar, pero yo sabía que esto iba mucho más allá de la rebeldía adolescente típica. Mis hijos habían desarrollado un desprecio genuino y profundo hacia mi persona, alimentado por años de lo que percibían como una traición a su derecho a una vida socialmente aceptable. La ironía más amarga era que, en mi intento de enseñarles humildad y valores auténticos, había logrado exactamente lo contrario. Los había convertido en seres superficiales, obsesionados con las apariencias y dispuestos a traicionar a su propia madre para mantener su imagen social. Cada noche, acostada en mi cama, me preguntaba si había llegado el momento de revelar la verdad. Pero una parte obstinada de mí se resistía, aferrada a la esperanza de que eventualmente comprenderían la lección que intentaba enseñarles. No sabía que su traición apenas había comenzado, y que lo peor aún estaba por llegar. Los años universitarios de mis hijos marcaron una escalada alarmante en su hostilidad hacia mí. Carlos, estudiando administración de empresas en una universidad prestigiosa, había perfeccionado el arte de la exclusión familiar. Durante las ceremonias académicas, me ubicaba estratégicamente en lugares donde fuera menos visible, como si mi presencia pudiera contaminar su imagen cuidadosamente construida. Miguel, cursando ingeniería, desarrolló una táctica aún más sofisticada. Me presentaba únicamente cuando era absolutamente inevitable, usando frases como, "Esta es Elena", en lugar de, "Esta es mi madre". La omisión del vínculo familiar se había convertido en su arma preferida para mantener distancia emocional. Durante las vacaciones de verano, cuando ambos regresaban a casa, la tensión se volvía casi insoportable. Habían establecido rutinas específicas para minimizar el tiempo compartido conmigo. Desayunaban temprano, antes de que yo bajara a la cocina. Cenaban tarde,
después de que yo me retirara a mi habitación. Era como vivir con fantasmas hostiles que habitaban la misma casa pero existían en una dimensión paralela. La situación se agravó cuando Carlos comenzó a traer a Patricia, su novia universitaria, a casa durante los fines de semana. Patricia provenía de una familia adinerada y tenía expectativas claras sobre cómo debía comportarse la madre de su novio. Desde el primer encuentro, su desaprobación fue evidente. Sus ojos recorrían mi vestimenta con una evaluación despiadada, y sus sonrisas forzadas no lograban ocultar su desdén. «Tu mamá es interesante», le comentó a Carlos una tarde, creyendo que yo no podía escucharla desde la cocina. «¿Siempre se viste así? Es decir, tu papá claramente tiene dinero, pero ella parece. No sé, como si viviera en otro mundo». Carlos respondió con una vergüenza palpable: «Es complicado. Mamá tiene sus peculiaridades. Papá dice que es mejor no confrontarla sobre estos temas». Patricia desarrolló rápidamente una estrategia para lidiar con mi presencia. Me trataba con una condescendencia exagerada, como si fuera una pariente anciana con problemas cognitivos. «¿Necesita ayuda con algo, señora Elena?», me preguntaba con una voz artificialmente dulce que goteaba desprecio. «¿Está segura de que puede manejar esa tarea?». Miguel, no queriendo ser superado por su hermano, comenzó a traer amigos universitarios que compartían la misma actitud elitista. Durante sus reuniones de estudio, yo me convertía en el tema de conversación susurrante. Escuchaba fragmentos de sus discusiones. «¿Esa es realmente tu mamá? ¿Por qué se comporta así? ¿Tu papá no dice nada?». La respuesta de Miguel se había vuelto estándar: «Es una larga historia. Básicamente, tiene problemas para adaptarse a nuestro estilo de vida. Papá prefiere mantener la paz». Roberto, cada vez más ausente debido a expansiones internacionales de su empresa, permanecía completamente inconsciente de la guerra psicológica que se libraba en su propia casa. Cuando estaba presente, mis hijos actuaban con una normalidad ensayada que me resultaba más hiriente que su hostilidad abierta. Durante una cena navideña particularmente tensa, Patricia se atrevió a hacer un comentario directo. «Señora Elena, ¿ha considerado alguna vez contratar un estilista personal? Conozco algunos muy buenos que podrían ayudarla a actualizar su imagen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró su plato con intensidad, claramente mortificado pero incapaz de defender a su madre. Miguel tosió incómodamente, buscando una excusa para abandonar la mesa. Roberto, que había llegado tarde debido a una llamada de negocios, no había escuchado el comentario. «Gracias por la sugerencia», respondí con una calma que no sentía, «pero estoy cómoda con mi estilo actual». Patricia intercambió una mirada significativa con Carlos, una comunicación silenciosa que decía claramente: «Tu madre está loca». Los cumpleaños se convirtieron en eventos especialmente dolorosos. Mis hijos habían comenzado a organizar celebraciones separadas, una versión familiar reducida en casa, donde mi presencia era tolerada pero no celebrada, y fiestas más elaboradas en restaurantes exclusivos donde yo era discretamente excluida. «Es que el lugar es muy formal, mamá», me explicaba Carlos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No creo que te sientas cómoda allí». Miguel había perfeccionado una variación de la misma excusa: «Son solo amigos de la universidad. Sería aburrido para ti». Pero yo sabía la verdad. No querían que sus círculos sociales me conocieran porque mi apariencia contradecía la imagen de éxito y sofisticación que habían construido cuidadosamente. Durante las reuniones familiares con parientes lejanos, observaba cómo mis hijos se posicionaban físicamente para crear barreras entre ellos y yo. Se sentaban en extremos opuestos de la mesa. Se involucraban en conversaciones que me excluían naturalmente, y respondían a mis comentarios con monosílabos corteses pero fríos. La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que habían comenzado a referirse a mí como «la inquilina», en conversaciones privadas con sus amigos. Para ellos, yo había dejado de ser su madre para convertirme en una presencia incómoda que toleraban por obligación familiar. Esa noche, mirándome en el espejo de mi habitación, vi por primera vez lo que ellos veían: una mujer que había sacrificado su identidad auténtica en un altar de principios malentendidos. Pero también vi algo más: una determinación creciente que comenzaba a cristalizarse en mi interior.
La humillación había alcanzado un punto insostenible, y una parte de mí comenzaba a planear una respuesta que cambiaría todo para siempre. El episodio más devastador ocurrió durante la boda de mi sobrina Alejandra, un evento que se había planificado durante meses como la celebración social del año. La ceremonia tendría lugar en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, con una lista de invitados que incluía a las familias más prominentes del círculo empresarial de Roberto. 3 días antes del evento, Carlos se acercó a mí con una expresión que ahora reconozco como calculada crueldad disfrazada de preocupación familiar. «Mamá, Patricia y yo hemos estado pensando sobre la boda de Alejandra», comenzó, evitando el contacto visual directo. «Creemos que sería mejor si consideraras no asistir». Sus palabras me golpearon como un rayo. «Disculpa», logré articular, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. Miguel apareció detrás de su hermano. Claramente habían ensayado esta conversación. «Es que conoces cómo son estos eventos, mamá. Muy formales, muy específicos en cuanto al protocolo social. No queremos que te sientas incómoda, o que hagas sentir incómodos a otros», añadió Patricia, quien había emergido de la cocina con una sonrisa venenosa. «Estos eventos tienen ciertos estándares, y francamente, tu estilo personal podría crear situaciones embarazosas. La audacia de que la novia de mi hijo me dijera que no era bienvenida en la boda de mi propia sobrina me dejó sin palabras. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Carlos asentía en acuerdo, validando cada palabra cruel que salía de la boca de Patricia. Además, continuó Miguel con una frialdad que me heló la sangre, papá estará muy ocupado con contactos de negocios. No tendrá tiempo para explicar situaciones complicadas. Decidí asistir de todas formas. Era mi familia, mi sobrina, y ningún hijo mío me iba a prohibir estar presente en momentos importantes familiares. Elegí mi mejor vestido disponible, me arreglé el cabello con esmero, y llegué al hotel con la dignidad intacta. La reacción fue inmediata y brutal. Desde el momento en que entré al salón, sentí las miradas curiosas y los murmullos discretos. Carlos y Miguel me vieron llegar y sus rostros se transformaron en máscaras de horror apenas disimulado. Patricia se acercó rápidamente a Carlos y le susurró algo al oído que lo hizo palidecer visiblemente. Durante el cóctel, mis propios hijos me evitaron activamente. Cuando algún conocido se acercaba a saludarme y preguntaba por ellos, yo señalaba hacia donde estaban, pero ellos habían desarrollado una habilidad sobrenatural para desaparecer justo cuando alguien se dirigía hacia nosotros. La humillación alcanzó su punto máximo durante la cena. Habían reorganizado las mesas para ubicarme en la más alejada del área principal, junto a parientes lejanos que apenas conocía. Desde mi posición, podía ver claramente cómo Carlos y Miguel interactuaban con otros invitados, riéndose y conversando animadamente, como si no tuvieran una madre presente en el evento. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, el fotógrafo llamó a la familia inmediata de la novia. Yo me acerqué naturalmente, pero Carlos me interceptó con una sonrisa forzada. «Mamá, estas son solo para la familia nuclear. Después haremos fotos más generales». Esas fotos más generales nunca llegaron. Observé desde la distancia cómo se tomaban docenas de fotografías donde yo era sistemáticamente excluida. En algunas ocasiones, cuando el fotógrafo sugería incluir a más familiares, Patricia intervenía rápidamente. «Creo que ya tenemos suficientes fotos. Mejor continuemos con la celebración». Durante el baile, presencié algo que me marcó para siempre. Una señora elegante se acercó a Carlos y le comentó: «Tu madre parece muy dulce, aunque un poco diferente al resto de la familia». Carlos respondió con una sonrisa avergonzada: «Sí, ella tiene sus particularidades. Preferimos no hablar mucho del tema». Miguel fue aún más directo cuando un compañero universitario le preguntó sobre mí. «Esa señora de allá es familiar tuya, ¿verdad?». Miguel miró en mi dirección y respondió: «Técnicamente sí, pero es complicado. Digamos que no representa realmente lo que somos como familia». La frase, «no representa lo que somos como familia», resonó en mi cabeza durante el resto de la noche. Mi propio hijo había negado públicamente mi lugar en su vida, reduciéndome a una inconveniencia familiar que toleraba por obligación. Cuando llegó el momento de los brindis,
Roberto fue invitado a hablar como uno de los patriarcas familiares. Durante su discurso emotivo sobre la importancia de la familia y los lazos inquebrantables, mis hijos aplaudieron entusiastamente. Pero cuando algunas personas voltearon a verme, esperando que yo también participara del momento emotivo, Carlos y Miguel desviaron sus miradas, como si mi presencia contaminara el mensaje de unidad familiar. El golpe final llegó cuando una prima lejana se acercó a mí durante el postre y me dijo: «Elena, tus hijos son tan exitosos y elegantes. Debe ser difícil para ti mantener el ritmo de su estilo de vida». En ese momento comprendí que mi propia familia había creado una narrativa donde yo era retratada como una carga, como alguien que no pertenecía a su mundo de éxito y sofisticación. No solo me habían excluido, habían reescrito la historia familiar para justificar mi exclusión. Esa noche, conduciendo de regreso a casa en silencio, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir viviendo como una extraña en mi propia familia. Era hora de que conocieran a la verdadera Elena Martínez, pero primero, necesitaba un plan que fuera tan devastador como la humillación que me habían infligido. Después de la humillación en la boda de Alejandra, algo fundamental cambió en mi interior. Durante días permanecí en una quietud extraña, procesando no solo lo que había vivido, sino también lo que había permitido que sucediera durante tantos años. La mujer que había construido una identidad falsa por amor comenzaba a despertar a una realidad más cruda. Había criado a 2 hijos que me despreciaban genuinamente. Roberto notó mi silencio inusual durante las cenas familiares. «¿Te encuentras bien, Elena? Has estado muy callada últimamente», me preguntó una noche mientras revisaba documentos empresariales en su estudio. Le aseguré que todo estaba perfecto, pero por primera vez en décadas, esa mentira me supo amarga en la boca. Decidí adoptar una estrategia completamente nueva: la observación silenciosa. En lugar de intentar participar en conversaciones familiares o buscar la aprobación de mis hijos, me convertí en una espectadora de mi propia vida. Comencé a documentar mentalmente cada comentario despectivo, cada gesto de desdén, cada momento de exclusión deliberada. Carlos y Miguel interpretaron mi nuevo comportamiento como una mejora. «Mamá está más tranquila últimamente», comentó Miguel durante una llamada telefónica que escuché accidentalmente. «Tal vez finalmente está aceptando su lugar en la familia». Patricia, quien ahora prácticamente vivía en nuestra casa los fines de semana, se sintió más cómoda expresando sus opiniones sobre mí. «Tu mamá ha mejorado mucho», le dijo a Carlos mientras desayunaban, creyendo que yo no podía escucharlos desde la cocina. «Ya no trata de llamar la atención con esos comentarios extraños sobre dinero y valores». Pero mi silencio no era aceptación, era estrategia. Cada día que pasaba, mi determinación se fortalecía. Comencé a recordar quién había sido antes de esta farsa autoimpuesta. Elena Martínez, la mujer que había ayudado a Roberto a construir su imperio, la que había tomado decisiones financieras cruciales, la que había sido su socia intelectual y emocional durante los primeros años de matrimonio. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi habitación, encontré fotografías de nuestros primeros años juntos. En esas imágenes, yo lucía elegante, segura, poderosa. Era una mujer que comandaba respeto, que irradiaba confianza. ¿Cuándo había permitido que esa versión de mí misma desapareciera? Decidí comenzar mi transformación de manera gradual y estratégica. Primero, contacté discretamente a mi estilista personal, quien había permanecido en silencio durante años respetando mi decisión de simplificar mi apariencia. «Señora Martínez», me dijo con evidente alivio, «he estado esperando esta llamada durante mucho tiempo». También retomé contacto con mis amigas del círculo social empresarial, mujeres exitosas que había abandonado cuando decidí adoptar mi identidad falsa. Sus reacciones fueron de sorpresa y alegría genuina. «Elena, te hemos extrañado tanto», me dijo Valentina, esposa de un magnate inmobiliario. «Siempre nos preguntamos por qué desapareciste del radar social». Mientras reconstruía silenciosamente mi red de contactos, observaba cómo mis hijos continuaban con sus rutinas de exclusión. Durante las cenas, hablaban sobre sus planes futuros como si yo fuera invisible. Carlos discutía sus aspiraciones de unirse al negocio familiar, mientras Miguel compartía sus proyectos de ingeniería.
Ninguno de los dos me incluía en sus visiones de futuro. Patricia había comenzado a comportarse como si fuera la verdadera señora de la casa. Reorganizaba los arreglos florales, sugería cambios en la decoración, y hasta se atrevía a dar instrucciones al personal doméstico. Creo que deberíamos cambiar el estilo del comedor, le comentó a Carlos una tarde. Algo más moderno, más acorde con nuestro estatus. La palabra, nuestro, me llamó especialmente la atención. En la mente de Patricia, ella ya había reemplazado mi posición en la familia. Yo era simplemente un obstáculo temporal que eventualmente sería removido o marginado completamente. Miguel desarrolló una nueva táctica. Comenzó a hacer planes familiares que me excluían naturalmente. Papá, ¿qué te parece si organizamos un viaje de golf el próximo fin de semana? Solo nosotros los hombres, sugirió durante una cena. Roberto aceptó entusiasmado, sin notar que yo había sido deliberadamente excluida de la propuesta. Pero cada exclusión, cada comentario despectivo, cada momento de desdén, se acumulaba en mi interior como combustible para lo que estaba por venir. Había comenzado a planear algo que ninguno de ellos podía imaginar. Una revelación que cambiaría para siempre la dinámica familiar. Durante las noches, cuando todos dormían, me sentaba en mi estudio privado y planificaba cada detalle de mi venganza. No sería cruel ni destructiva, sería educativa. Mis hijos habían pasado años aprendiendo a despreciarme por lo que creían que era. Era hora de que conocieran quién realmente era. Roberto, absorto en una fusión empresarial particularmente compleja, permanecía completamente ajeno a la transformación que se gestaba en su propia casa. Cuando ocasionalmente notaba cambios sutiles en mi comportamiento, los atribuía a una madurez natural. «Te ves más serena últimamente, Elena», me comentó una noche. «¿Te sienta bien esta nueva tranquilidad? Si hubiera sabido que mi tranquilidad era en realidad la calma que precede a la tormenta, tal vez habría prestado más atención. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para detener lo que había puesto en marcha. La graduación de Isabela se acercaba, y yo sabía que sería el escenario perfecto para mi revelación. Mis hijos esperaban otra oportunidad para humillarme públicamente, pero esta vez, la sorpresa sería completamente mía. Mi transformación silenciosa requería más que una simple decisión. Necesitaba documentación meticulosa de años de maltrato emocional. Comencé a recopilar evidencias de cada humillación, cada exclusión, cada momento donde mis propios hijos habían negado mi existencia o valor como madre. Instalé discretamente una aplicación de grabación en mi teléfono, capturando conversaciones donde Carlos y Miguel hablaban despectivamente sobre mí. Sus voces, llenas de desdén y vergüenza, quedaron registradas para la posteridad. «Mamá es un proyecto fallido», decía Carlos en una grabación particularmente hiriente. «Papá debería considerar enviarla a algún tipo de terapia o retiro». Las redes sociales se convirtieron en una mina de oro de evidencias. Mis hijos habían sido descuidados al configurar sus perfiles de privacidad, permitiéndome acceder a conversaciones donde me describían como «la loca de la familia» o «nuestro mayor problema social». Miguel había llegado al extremo de crear memes crueles sobre madres, desconectadas de la realidad, claramente inspirados en mí. Patricia había sido especialmente prolífica en sus comentarios digitales. En grupos privados de novias de universitarios adinerados, compartía anécdotas sobre «la suegra problemática» que tenía que tolerar. «Es como vivir con alguien que se niega a aceptar su posición social», escribió en una publicación que capturé antes de que la eliminara. «Carlos está mortificado, pero es demasiado educado para confrontarla directamente». Comencé a fotografiar discretamente momentos de exclusión familiar. Cenas donde me dejaban sola en un extremo de la mesa, reuniones familiares donde formaban círculos que me excluían naturalmente, eventos donde me posicionaban estratégicamente fuera del alcance de las cámaras. Cada imagen contaba una historia de marginación sistemática. Los empleados domésticos, testigos silenciosos de la dinámica familiar durante años, comenzaron a confiarme sus observaciones. María, nuestra ama de llaves, me reveló conversaciones que había escuchado accidentalmente. «Señora Elena», me dijo con lágrimas en los ojos, «los jóvenes hablan de usted como si fuera una extraña. Dicen cosas terribles cuando creen que nadie los escucha. Andrés,
nuestro chofer, me contó sobre las veces que Carlos y Miguel le habían pedido que me dejara en lugares específicos para evitar que llegara al mismo tiempo que ellos a eventos sociales. Me pedían que la llevara por rutas más largas, admitió con evidente incomodidad, para que llegara después de que ellos ya estuvieran establecidos en el evento. Recopilé facturas y recibos que demostraban la disparidad en el trato familiar. Mientras Roberto gastaba miles de dólares en regalos para Carlos y Miguel, mis propios gastos eran escrutinizados y cuestionados. Tenía documentos que mostraban cómo mis hijos habían solicitado aumentos en sus asignaciones mensuales, justificándolos con frases como, necesitamos compensar la vergüenza social que causa mamá. Las invitaciones familiares se convirtieron en evidencia particularmente reveladora. Durante meses, había conservado invitaciones a eventos donde mi nombre había sido deliberadamente omitido o donde se especificaba, solo para miembros inmediatos de la familia, excluyéndome de mi propia categoría familiar. Contacté discretamente con algunos de los amigos de mis hijos, haciéndome pasar por una madre preocupada que quería entender mejor la perspectiva juvenil. Sus respuestas fueron devastadoramente honestas. Carlos siempre dice que su mamá es diferente, me confió Sebastián, compañero universitario de mi hijo mayor. Dice que es como tener una pariente con problemas mentales viviendo en casa. Los registros telefónicos revelaron patrones inquietantes. Mis hijos me llamaban únicamente cuando necesitaban algo específico. Dinero para gastos universitarios, permisos para viajes, o información sobre el paradero de Roberto. Las conversaciones casuales, las llamadas por cariño o interés genuino, habían desaparecido completamente de nuestras interacciones. Documenté también los cambios en mi propio comportamiento a lo largo de los años. Tenía fotografías que mostraban mi transformación gradual de una mujer elegante y segura a alguien que había adoptado una apariencia deliberadamente modesta. La progresión visual era impactante. Cada año, mi ropa se volvía más simple, mi postura más encogida, mi sonrisa más forzada. Las conversaciones con Roberto se volvieron especialmente reveladoras cuando comencé a grabarlas discretamente. En varias ocasiones, él había hecho comentarios sobre mis excentricidades, que demostraban cómo incluso mi esposo había comenzado a verme como una versión disminuida de quien realmente era. Elena ha desarrollado algunas peculiaridades con la edad, le había dicho a un socio comercial durante una cena. Pero es inofensiva. La palabra, inofensiva, resonó en mi mente durante días. Mi propio esposo me había reducido a una presencia benigna pero irrelevante en mi propia familia. Organicé toda esta evidencia en carpetas meticulosamente etiquetadas: exclusión social, comentarios despectivos, manipulación emocional, negación familiar. Cada categoría contenía docenas de ejemplos específicos, fechados y contextualizados. Pero la evidencia más poderosa era mi propia transformación. Había comenzado a recuperar mi verdadera identidad, y la diferencia era notable. Mis sesiones con el estilista habían restaurado mi apariencia elegante. Mis conversaciones con antiguas amigas habían revivido mi confianza social. Mi participación renovada en decisiones empresariales había reactivado mi agudeza intelectual. La graduación de Isabela se acercaba rápidamente, y yo tenía todo lo necesario para ejecutar mi plan. Mis hijos esperaban otra oportunidad para humillarme, pero esta vez, la revelación sería completamente mía. La evidencia estaba recopilada, la estrategia estaba clara, y mi determinación era inquebrantable. Era hora de que la verdadera Elena Martínez reclamara su lugar en la familia. La coordinación con Roberto para mi gran revelación requirió una delicadeza extraordinaria. Mi esposo, completamente absorto en sus responsabilidades empresariales, no tenía idea del infierno emocional que había estado viviendo en mi propia casa. Decidí abordar el tema durante una de nuestras pocas cenas íntimas, cuando los muchachos estaban fuera con sus respectivos compromisos sociales. Roberto, comencé cuidadosamente, necesito contarte algo importante sobre la graduación de Isabela. Su atención se desvió momentáneamente de los documentos que revisaba mientras cenaba. ¿Qué sucede, querida? ¿Hay algún problema con la ceremonia? No exactamente un problema, respondí, eligiendo mis palabras con precisión quirúrgica. Pero creo que es momento de que nuestra familia vea una versión más auténtica de quién soy realmente.
Roberto frunció el ceño, claramente confundido. Durante los siguientes 30 minutos, le expliqué parcialmente mi situación sin revelar completamente la magnitud del desprecio que nuestros hijos sentían hacia mí. Le hablé con acento agudo sobre mi decisión de adoptar una apariencia más modesta durante años, y cómo ahora sentía que era momento de mostrar mi verdadera personalidad. Elena, siempre me ha parecido extraño que eligieras vestirte de manera tan sencilla, admitió con una honestidad que me sorprendió, especialmente considerando que tienes acceso a todo lo que podrías desear. Pero respetaba tu decisión. Le propuse que hiciéramos una entrada espectacular en la graduación de Isabela. Quiero que llegues en la limusina nueva, con Marcos y Javier como seguridad, le dije, refiriéndome a nuestros guardaespaldas habituales para eventos importantes. Y quiero que me presentes como la verdadera Elena Martínez. Roberto sonrió con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Estás planeando algún tipo de sorpresa familiar? Algo así, respondí, sin revelar que la sorpresa sería más impactante de lo que él podía imaginar. Durante los días siguientes, coordinamos cada detalle de nuestra llegada. Roberto contactó a su asistente personal para organizar el transporte y la seguridad. Yo, por mi parte, trabajé con mi estilista para crear una apariencia que fuera completamente opuesta a la imagen que mis hijos habían conocido durante años. Señora Martínez, me dijo Valentina, mi estilista, mientras seleccionábamos el atuendo perfecto, va a ser una transformación impresionante. ¿Está segura de que está preparada para las reacciones? Más que preparada, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. He estado preparándome para este momento durante años. Elegimos un vestido de diseñador en azul marino que realzaba mi figura sin ser ostentoso, complementado con joyas elegantes que había mantenido guardadas durante décadas. El peinado sería sofisticado pero natural, y el maquillaje profesional pero discreto. La idea era mostrar elegancia auténtica, no ostentación vulgar. Paralelamente, comencé a preparar mentalmente los diálogos que tendría con mis hijos después de la revelación. Había ensayado diferentes escenarios, desde la negación hasta la furia, pasando por la confusión y el arrepentimiento. Cada posible reacción tenía una respuesta calculada de mi parte. Carlos y Miguel, completamente ajenos a mis preparativos, continuaron con sus rutinas habituales de exclusión. Durante una cena familiar, Carlos mencionó casualmente: «Espero que mamá no cause ninguna escena embarazosa en la graduación de Isabela». Ya sabes cómo se pone en eventos sociales. Patricia, quien ahora se sentía lo suficientemente cómoda como para opinar sobre asuntos familiares, añadió: «Tal vez deberíamos sugerirle que se siente en la parte trasera del auditorio. Así no llamará tanto la atención». Roberto, quien ahora estaba parcialmente informado sobre mis planes, intercambió una mirada conmigo que contenía una chispa de complicidad. «Creo que Elena puede manejar perfectamente la situación», dijo con una sonrisa misteriosa que confundió a nuestros hijos. La semana previa a la graduación, intensifiqué mis preparativos. Contacté a algunas de mis antiguas amigas del círculo social empresarial, informándoles discretamente que estaría presente en el evento. Sus reacciones fueron de genuina emoción. «Elena, será maravilloso verte después de tanto tiempo», me dijo Catalina, esposa de un importante banquero. «Siempre nos preguntamos por qué te retiraste de la vida social». También coordiné con el personal de seguridad de Roberto para asegurarme de que nuestra llegada fuera lo suficientemente impactante como para captar la atención de todos los presentes. Marcos, nuestro jefe de seguridad, me aseguró que la entrada sería memorable y elegante. Durante mis últimas sesiones de preparación, practiqué caminar con la confianza que había perdido durante años de autoimpuesta humildad. Frente al espejo de cuerpo completo en mi habitación, ensayé posturas, gestos y expresiones que reflejaran la verdadera Elena Martínez. Una mujer poderosa, inteligente y digna de respeto. La noche anterior a la graduación, mientras mis hijos dormían tranquilamente, sin sospechar lo que estaba por suceder, me senté en mi estudio privado y repasé una vez más cada detalle de mi plan. Las evidencias estaban organizadas, la estrategia estaba clara, y mi determinación era inquebrantable. Roberto entró silenciosamente y se sentó a mi lado. «¿Estás nerviosa por mañana?», me preguntó con ternura. «No nerviosa», respondí,
sintiendo una calma extraña pero poderosa. Estoy lista para recuperar mi lugar en esta familia. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que al día siguiente, la verdadera Elena Martínez finalmente sería revelada. La mañana de la graduación de Isabela amaneció con una claridad cristalina que interpreté como una señal del destino. Mientras mis hijos desayunaban en la cocina, discutiendo sus planes para llegar temprano al evento, yo permanecí en mi habitación ejecutando la transformación más importante de mi vida. Valentina llegó a las 8 de la mañana con su equipo completo de maquillaje y peinado. «Hoy es el día, señora Martínez», me dijo con una sonrisa cómplice. ¿Está lista para recuperar su identidad? El proceso de transformación duró 3 horas. Cada pincelada de maquillaje, cada mechón de cabello perfectamente peinado, cada detalle de mi atuendo fue cuidadosamente ejecutado. Cuando finalmente me vi en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada era alguien que no había visto en décadas, elegante, poderosa, radiante. El vestido azul marino se ajustaba perfectamente a mi figura, realzando mi porte natural sin ser ostentoso. Las joyas que había elegido, un collar de perlas auténticas y aretes de diamantes discretos, complementaban el conjunto con sofisticación genuina. Mis zapatos italianos, guardados durante años, me devolvían la postura erguida y confiada que había perdido. Desde el piso inferior, escuchaba las voces de Carlos y Miguel preparándose para partir. «Espero que mamá no tarde mucho en arreglarse», comentó Carlos con su habitual tono de fastidio. «No queremos llegar tarde por sus rituales extraños». Patricia, quien había pasado la noche en casa, añadió con su característica crueldad. «Al menos hoy podremos sentarnos lejos de ella». Ya hablé con acento agudo con Isabela para asegurarme de que tengamos asientos separados. Sus palabras, que en el pasado me habrían destrozado, ahora solo fortalecían mi determinación. En pocas horas, esas mismas personas que me trataban con desprecio descubrirían quién era realmente. Roberto había salido temprano para atender algunos asuntos de último minuto en la oficina, pero regresaría a tiempo para ejecutar nuestra entrada coordinada. Habíamos acordado que él llegaría en la limusina exactamente a las 2 de la tarde, 30 minutos después de que comenzara la ceremonia, cuando todos los invitados ya estuvieran ubicados en sus asientos. A las 11 de la mañana, escuché cómo mis hijos se despedían casualmente. «Nos vemos allá, mamá», gritó Miguel desde la entrada principal. «Trata de no llegar demasiado tarde». No respondí. Desde mi habitación, los observé a través de la ventana mientras subían al auto de Carlos. Patricia llevaba un vestido costoso que probablemente había comprado con dinero que Carlos le había dado, dinero que provenía de la empresa familiar que yo había ayudado a construir. La ironía era deliciosa. Una vez que se fueron, la casa se sumió en un silencio que me resultó liberador. Por primera vez en años, no tenía que fingir ser alguien que no era. Podía moverme por mi propia casa con la dignidad que me correspondía. Dediqué la siguiente hora a revisar una vez más las evidencias que había recopilado. Las fotografías, grabaciones y documentos estaban organizados en mi bolso de mano, listos para ser utilizados si la situación lo requería. Aunque esperaba que la simple revelación de mi verdadera identidad fuera suficiente, estaba preparada para cualquier negación o minimización de parte de mis hijos. A las 12:30, recibí un mensaje de Roberto. «Todo listo para nuestra gran entrada. Marcos y Javier están preparados. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «Más segura que nunca», respondí inmediatamente. Durante la hora siguiente, practiqué una vez más mi postura, mi caminar, mi expresión facial. La mujer tímida y encogida que había sido durante años había desaparecido completamente. En su lugar, emergía la Elena Martínez auténtica. Una mujer que había co-construido un imperio empresarial, que había tomado decisiones financieras millonarias, que merecía respeto y admiración. A la 1:30, escuché el sonido distintivo de la limusina acercándose por el camino de entrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no por nerviosismo, sino por anticipación. Después de años de humillación silenciosa, finalmente había llegado el momento de la verdad. Tomé mi bolso de mano, verifiqué una última vez mi apariencia en el espejo, y caminé hacia la puerta principal con pasos firmes y decididos.
Marcos me esperaba junto al vehículo, vestido impecablemente en su traje negro de seguridad. Señora Martínez, me saludó con una reverencia respetuosa, se ve absolutamente radiante. Gracias, Marcos, respondí con una sonrisa genuina. Hoy recupero mi lugar en esta familia. Roberto me esperaba en el interior de la limusina, vestido con su mejor traje y una expresión de orgullo que no había visto en años. Elena, me dijo tomando mi mano, te ves exactamente como la mujer de la que me enamoré hace 25 años. Mientras nos dirigíamos hacia el lugar de la graduación, sentí una mezcla de emociones. Satisfacción por la transformación lograda, anticipación por las reacciones que estaba a punto de presenciar, y una extraña sensación de paz interior. Después de décadas de vivir una mentira, finalmente estaba siendo auténtica conmigo misma. ¿Estás preparada para esto?, me preguntó Roberto mientras nos acercábamos al auditorio. He estado preparándome toda la vida, respondí, observando cómo otros invitados volteaban a mirar nuestra imponente llegada. El momento de la verdad había llegado, y yo estaba completamente lista para enfrentarlo. La limusina se detuvo frente al auditorio principal de la universidad con una elegancia que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. A través de las ventanas tintadas, pude observar cómo las cabezas se giraban hacia nosotros, curiosas por identificar a los ocupantes de tan impresionante vehículo. Marcos descendió primero, seguido por Javier, ambos guardaespaldas moviéndose con la precisión profesional que caracterizaba su trabajo. Sus trajes negros impecables y su postura alerta crearon una aura de importancia que hizo que varios invitados se detuvieran para observar la escena. Roberto salió del vehículo con la confianza natural de un hombre acostumbrado a comandar respeto en cualquier ambiente. Su presencia imponente, combinada con su traje de diseñador y su porte distinguidos, generó murmullos de reconocimiento entre los asistentes que conocían su reputación empresarial. Pero cuando Marcos extendió su mano para ayudarme a descender, el verdadero impacto comenzó. Los murmullos se intensificaron cuando los invitados vieron a una mujer elegante y sofisticada emergiendo de la limusina, alguien completamente diferente a la Elena que esperaban ver. Mi entrada fue calculadamente dramática. Cada paso que di hacia el auditorio fue ejecutado con la gracia y confianza que había recuperado durante semanas de preparación. El vestido azul marino fluía perfectamente con mi movimiento, mientras las joyas capturaban la luz del sol de manera sutil pero notable. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Algunas personas me miraban con curiosidad, tratando de identificar quién era esta mujer elegante que llegaba con tanto protocolo. Otras, que me conocían de años anteriores, mostraban expresiones de sorpresa y reconocimiento gradual. ¿Es esa Elena Martínez?, escuché susurrar a una señora mayor. No la había visto en años. Se ve absolutamente radiante. Catalina, mi antigua amiga del círculo social, se acercó inmediatamente con una sonrisa brillante. Elena, querida, te ves espectacular. ¿Dónde has estado escondida todo este tiempo? Mientras intercambiaba saludos cordiales con conocidos del pasado, mi atención se dirigió hacia el interior del auditorio, donde sabía que mis hijos estaban sentados, completamente ajenos a lo que estaba por suceder. Roberto y yo ingresamos al recinto con Marcos y Javier flanqueándonos discretamente. La ceremonia ya había comenzado, y la mayoría de los asistentes estaban concentrados en el escenario donde el director de la universidad daba su discurso inaugural. Pero nuestra entrada no pasó desapercibida. Un murmullo ondulante se extendió por las filas de asientos mientras las personas notaban la llegada de los Martínez con su séquito de seguridad. Era exactamente el tipo de atención que había planeado generar. Desde mi posición en el pasillo central, pude localizar a mis hijos en la quinta fila. Carlos estaba sentado junto a Patricia, ambos vestidos elegantemente pero sin la sofisticación natural que caracterizaba mi nueva apariencia. Miguel se encontraba a su lado, revisando su teléfono con el desinterés típico de su generación. Ninguno de ellos había volteado aún para ver quién había causado la conmoción en la entrada. Estaban demasiado absortos en sus propias conversaciones y dispositivos como para notar que su mundo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Roberto me guió hacia los asientos que habíamos reservado en la tercera fila, una ubicación estratégica que nos permitía ser vistos por toda la audiencia. Mientras caminábamos por el pasillo,
Más cabezas se giraron hacia nosotros, y las conversaciones susurrantes se intensificaron. Fue entonces cuando Carlos finalmente volteó. Su expresión inicial fue de confusión leve, como si estuviera viendo a alguien que le resultaba vagamente familiar pero no podía identificar completamente. Sus ojos recorrieron mi figura elegante, mi peinado sofisticado, mis joyas discretas pero claramente costosas. Durante varios segundos, su cerebro pareció procesar la información sin llegar a una conclusión definitiva. Luego, gradualmente, la realización comenzó a manifestarse en su rostro. Sus ojos se abrieron más, su boca se entreabrió ligeramente, y su postura se tensó visiblemente. Patricia, notando la reacción de Carlos, siguió su mirada hasta encontrarse conmigo. Su expresión cambió instantáneamente de curiosidad casual a shock absoluto. La mujer que había pasado años tratándome con condescendencia y desprecio ahora me miraba con una mezcla de incredulidad y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Miguel fue el último en darse cuenta. Cuando finalmente levantó la vista de su teléfono y siguió las miradas atónitas de su hermano y Patricia, su reacción fue la más dramática de todas. Su teléfono literalmente se le cayó de las manos, produciendo un sonido audible que hizo que varias personas cercanas voltearan a mirarlo. Los tres se quedaron completamente inmóviles, como estatuas congeladas en un momento de shock absoluto. Era evidente que sus cerebros luchaban por procesar la realidad de lo que estaban viendo. La mujer que habían menospreciado durante años, la madre que habían tratado como una vergüenza familiar, estaba sentada a pocos metros de ellos luciendo como la esposa de un magnate empresarial. Porque eso era exactamente lo que siempre había sido. Roberto, disfrutando claramente del momento, se inclinó hacia mí y susurró: «Creo que nuestros hijos necesitan un momento para procesar esta información». Sonreí con una satisfacción que había estado esperando experimentar durante años. La primera fase de mi revelación había sido ejecutada perfectamente. Ahora venía la parte realmente interesante. Ver cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que toda su narrativa sobre mí había sido una mentira elaborada. El juego había comenzado, y por primera vez en décadas, yo tenía todas las cartas ganadoras. Durante los siguientes 20 minutos de la ceremonia, observé fascinada cómo mis hijos luchaban por mantener la compostura mientras procesaban la magnitud de lo que habían presenciado. Carlos intentaba concentrarse en el discurso del orador principal, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia mí, como si necesitara confirmar repetidamente que lo que veía era real. Patricia había adoptado una expresión de pánico apenas controlado. La mujer que había pasado años burlándose de mi apariencia ahora me miraba con una mezcla de terror y fascinación. Podía ver cómo su mente calculaba frenéticamente las implicaciones de mi transformación para su propia posición en la familia. Miguel parecía el más afectado de los tres. Su rostro había perdido todo el color, y sus manos temblaban ligeramente mientras fingía prestar atención a la ceremonia. El hijo que me había descrito como esquizofrénica, ahora enfrentaba la realidad de que tal vez él había sido quien había perdido contacto con la realidad. Cuando finalmente terminó la ceremonia y comenzó el período de felicitaciones, decidí que era momento de la confrontación directa. Me levanté de mi asiento con la gracia que había recuperado y caminé deliberadamente hacia donde estaban mis hijos. Cada paso que daba hacia ellos parecía amplificar su nerviosismo. Carlos se puso de pie automáticamente, un reflejo de cortesía que había aprendido en su educación privilegiada, pero su expresión mostraba una confusión total. «Hola, Carlos», le dije con una sonrisa serena, extendiendo mi mano como si fuéramos conocidos casuales. «Felicitaciones por la graduación de Isabela». Su mano tembló ligeramente cuando estrechó la mía. «Mamá», tartamudeó, como si la palabra fuera extraña en su boca. «¿Eres realmente tú?» «Por supuesto que soy yo», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. «Aunque supongo que esta es la primera vez que me ves como realmente soy». Patricia se acercó cautelosamente, sus ojos recorriendo mi atuendo con una evaluación que ahora tenía un tono completamente diferente. «Señora Martínez», dijo con una voz notablemente más respetuosa que cualquier tono que hubiera usado conmigo anteriormente, «se ve absolutamente elegante». «Gracias, Patricia», respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos.
Aunque debo admitir que es interesante escuchar eso de ti, considerando los comentarios que has hecho sobre mi apariencia durante años. Su rostro se puso pálido. Claramente no esperaba que yo estuviera al tanto de sus crueles observaciones. Miguel se acercó lentamente, como si se moviera a través de un sueño. Mamá, no entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus preguntas se desvanecían antes de ser completadas, como si su cerebro no pudiera formular las interrogantes apropiadas. ¿Por qué fingí ser pobre durante todos estos años? Completé su pregunta con una sonrisa que contenía décadas de dolor acumulado. Porque quería que me amaran por quien era, no por lo que tenía. Qué ingenua fui al pensar que eso era posible. Roberto se acercó a nosotros, rodeando mi cintura con su brazo en un gesto que claramente establecía nuestra unidad como pareja. Muchachos, dijo con una voz que contenía una autoridad que raramente usaba con ellos. Creo que le deben una explicación a su madre. Carlos encontró su voz primero, aunque sonaba estrangulada. Mamá, nosotros, no sabíamos, ¿pensaban que era una carga económica? Interrumpí suavemente, ¿que era una vergüenza para la familia? ¿Que tenía problemas mentales? Cada pregunta golpeó como una bofetada. Miguel retrocedió físicamente, como si mis palabras tuvieran peso físico. Tengo grabaciones de sus conversaciones, continué con una calma que los desarmó completamente. Capturas de pantalla de sus mensajes. Fotografías de cada momento donde me excluyeron deliberadamente. Durante años, documenté cada humillación, cada comentario cruel, cada momento donde negaron mi existencia. Patricia parecía a punto de desmayarse. Señora Martínez, nosotros nunca quisieron que, la interrumpí con una voz que se había vuelto más fría. ¿Nunca quisieron que descubriera que me describían como Hal loca de la familia? ¿Nunca quisieron que supiera que inventaron historias sobre mis supuestos problemas mentales? Carlos intentó recuperar algo de compostura. Mamá, si hubiéramos sabido la verdad, ¿habrían actuado diferente? Terminé su frase con una risa que no contenía humor. ¿Me habrían tratado con respeto solo porque tengo dinero? Eso dice mucho más sobre ustedes que sobre mí. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Otros invitados comenzaron a notar la intensidad de nuestra conversación, aunque no podían escuchar las palabras específicas. Durante 25 años, continué, he sido socia de su padre en la construcción de este imperio empresarial. Cada decisión importante, cada inversión significativa, cada estrategia comercial ha sido discutida y aprobada por mí. Mientras ustedes me veían como una mujer sin recursos, yo estaba ayudando a generar la riqueza que financiaba sus vidas privilegiadas. Miguel finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Mamá, lo siento mucho. No sabían porque nunca se molestaron en conocerme realmente, respondí con una tristeza que había reemplazado a la ira. Prefirieron crear una narrativa que justificara su desprecio. Roberto intervino con una voz firme. Creo que esta conversación debe continuar en casa, en privado. Mientras nos preparábamos para partir, pude ver cómo otros invitados nos observaban con curiosidad renovada. La mujer elegante que había llegado en limusina claramente había causado una impresión duradera. Una cosa más, dije antes de alejarme. La próxima vez que hablen de mí, recuerden que soy Elena Martínez, cofundadora de Martínez Enterprises, no la mujer patética que creían conocer. Caminé hacia la salida con Roberto, dejando a mis hijos procesando la magnitud de su error y las consecuencias que esto tendría para nuestras relaciones futuras. La verdad finalmente había sido revelada, pero el verdadero trabajo de reconstrucción apenas comenzaba. Los días que siguieron a la graduación de Isabela fueron un período de transformación profunda para toda nuestra familia. La revelación había creado una fisura irreparable en la dinámica que habíamos mantenido durante años, y ahora todos debíamos aprender a navegar esta nueva realidad. Carlos fue el primero en intentar una reconciliación. Llegó a casa 3 días después del evento, con una expresión de humildad que jamás había visto en él. Me encontró en mi estudio, revisando documentos empresariales que había estado posponiendo durante mi período de actuación doméstica. Mamá, comenzó con una voz que temblaba ligeramente, he estado pensando en todo lo que dijiste. Necesito pedirte perdón, no solo por mis acciones, sino por la persona en la que me convertí.
Lo escuché en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras. Durante años había anhelado este momento, pero ahora que llegaba, descubrí que mi corazón se había endurecido más de lo que esperaba. Carlos, respondí finalmente, aprecio tu disculpa, pero necesitas entender que no se trata solo de palabras hirientes. Durante años, sistemáticamente me excluyeron, me humillaron y negaron mi valor como persona. Eso no se borra con una conversación. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Lo sé, mamá, lo sé, y no espero que me perdones inmediatamente. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación. Miguel llegó esa misma tarde, claramente habiendo coordinado con su hermano. Su enfoque fue diferente. Trajo consigo una carta manuscrita de 10 páginas donde detallaba cada momento específico donde recordaba haberme tratado mal, junto con reflexiones sobre cómo esos comportamientos habían afectado nuestra relación familiar. Escribí esto durante las últimas 3 noches, me dijo entregándome la carta. Quería asegurarme de no olvidar ningún momento donde te fallé como hijo. La carta era devastadoramente honesta. Miguel había documentado no solo sus propias acciones, sino también las de Carlos y Patricia. Había incluido fechas específicas, conversaciones recordadas, y análisis de cómo su comportamiento había escalado con el tiempo. Patricia, sorprendentemente, fue quien mostró la transformación más dramática. Llegó a casa al día siguiente con una humildad que rayaba en la desesperación. Se había dado cuenta de que su futuro en la familia dependía completamente de mi perdón. Señora Martínez, me dijo con una voz quebrada, no tengo excusas para mi comportamiento. Fui cruel, arrogante y completamente irrespetuosa. Si me permite quedarme en esta familia, pasaré el resto de mi vida compensando el daño que causé. Su transformación era tan completa que resultaba casi cómica. La mujer que había sugerido que necesitaba un estilista ahora me pedía consejos sobre elegancia y protocolo social. La que había cuestionado mi lugar en eventos familiares ahora me rogaba que la incluyera en futuras reuniones. Roberto observaba estos desarrollos con una mezcla de satisfacción y preocupación. Una noche, mientras cenábamos solos, me expresó sus pensamientos. Elena, estoy orgulloso de cómo manejaste la situación, pero me preocupa que el péndulo haya oscilado demasiado hacia el otro extremo. Ahora te tratan como si fueras una diosa intocable. Tenía razón. Mis hijos habían pasado de despreciarme a idolatrarme, pero ninguno de los dos extremos representaba una relación familiar saludable. Durante las siguientes semanas, trabajé conscientemente para establecer límites apropiados. Acepté las disculpas de mis hijos, pero dejé claro que la confianza debía reconstruirse gradualmente a través de acciones consistentes, no solo palabras. Implementé cambios concretos en la dinámica familiar. Las cenas se convirtieron en espacios de conversación genuina, donde cada miembro de la familia tenía voz y voto. Establecí reuniones familiares mensuales donde discutíamos abiertamente cualquier tensión o malentendido. También retomé mi papel activo en la empresa familiar. Carlos, quien había expresado interés en unirse al negocio, ahora debía ganarse su posición a través de mérito genuino, no solo por ser hijo del fundador. La transformación más significativa ocurrió en mi propia percepción de mí misma. Durante años, había definido mi valor a través de la aprobación de otros. Ahora comprendía que mi dignidad era inherente e inquebrantable, independientemente de cómo otros eligieran tratarme. 6 meses después de la graduación, recibí una llamada de Isabela, mi nieta, quien había sido testigo silenciosa de toda la transformación familiar. Abuela, me dijo con una voz llena de admiración, quiero que sepas que siempre te vi como una mujer fuerte, incluso cuando fingías ser diferente. Pero ahora entiendo por qué lo hiciste, y respeto tanto tu experimento como tu decisión de terminarlo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Al menos una persona en la familia había visto a través de mi actuación y había valorado mi esencia auténtica. Hoy, mientras escribo estas reflexiones, puedo decir con certeza que la humillación que sufrí en aquella graduación fue el catalizador para la transformación más importante de mi vida. Aprendí que el amor verdadero no requiere que sacrifiquemos nuestra identidad, y que la dignidad personal es más valiosa que cualquier aprobación externa. Mis hijos y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases más sólidas y honestas.
Ya no soy la madre que mendiga afecto fingiendo ser alguien que no es, ni ellos son los hijos que desprecian a quien les dio la vida. Soy Elena Martínez, empresaria, esposa, madre, y sobre todo, una mujer que finalmente aprendió que ser auténtica es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la integridad con la que vivimos nuestras vidas.